Hola queridos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo vengo a hablaros de la esquizofrenia, que es un trastorno que la verdad es que está muy estigmatizado. Y es una pena porque la gente que sufre ese trastorno mental grave lo pasa muy mal. Tengo que decir que este trastorno yo no lo he estudiado en psicología social, que es el curso que yo hice. Bien es cierto que todos mis vídeos son por lo que los he estudiado y porque lo he padecido, en mayor o menor medida. En muchos de esos vídeos está mi trastorno mental por el que me estoy tratando y por el que me dio en el alta, en fin, ya lo he explicado un montón de veces. Pero la esquizofrenia no es uno de ellos. Yo no lo he padecido y tampoco lo he estudiado. Únicamente me voy a basar en la experiencia que he tenido con personas con esquizofrenia. Como muchos sabéis, yo estuve en un hospital de día 2 años en el que recibí diferentes terapias. Y es cierto que había mucha gente que tenía este trastorno mental. Por lo que no puedo hablar desde un punto de vista médico, pero sí puedo hablar en referente a lo que aprendí de esas personas y lo que esas personas me explicaron. Antes que nada tengo que decir que esas personas sufren mucho, más que nada porque su enfermedad está muy estigmatizada, en gran parte culpa de los medios de comunicación, que cuando a un esquizofrénico le ha dado un brote, pues a lo mejor ha cometido un crimen y este crimen ha salido en la televisión dándole mucho bombo. Yo aún recuerdo el caso de un esquizofrénico que no se tomó la medicación, le dio un brote, le cortó la cabeza a la mujer y salió paseando la cabeza por toda la plaza. No, la mujer no, la madre. Así que la mayoría de gente cuando piensa en esquizofrenia lo que piensa es en una persona completamente desquiciada que en cualquier momento se le puede ir la pinza y asesinarte. La realidad es bien diferente. Yo tengo que decir que he conocido muchos tipos de esquizofrenia porque no todo el mundo sufre la misma. Por ejemplo, os voy a hablar del caso de una chica que escuchaba voces, porque la esquizofrenia muchas veces dan alucinaciones auditivas, de olor, de visión, incluso de tacto. Pueden notar que les toca, que como que les tocan o tal, y no es real. Aunque las más comunes, los que más he tratado yo, son gente que ha sufrido visiones y oír voces. En el caso de las voces, no siempre son voces que te dicen tienes que matarlos a todos, ni mucho menos. Como os digo, el caso de una de las chicas que estaba conmigo en uno de los grupos, su caso era que sus voces le decían en todo momento que era la bomba, que era la mejor, que adelante, que tal, y diréis, coño, ¿y esto es tan negativo? Pues si tiene unas voces que te están todo el tiempo animando, esto tiene que ser bueno, ¿no? Pues realmente no, porque tan malo es estar eufórico como estar en la mierda, o sea, las dos cosas son malísimas. Si conocéis a alguien con trastorno bipolar, seguramente sabéis de lo que estoy hablando. Son personas que lo mismo están en lo más alto, eufóricos, como que les da un bajón impresionante. No es en plan de hoy estoy contento y mañana estoy triste, no, es de euforia en la miseria. Y obviamente estas voces le hacían pensar que ella era la mismísima bomba, que era todo increíble, y no era la realidad, por lo que se llevaba muchos tropiezos. Inclusive ella, para consolarse en su enfermedad, usaba las voces como apoyo, por lo que las estaba alimentando. Mucha gente se piensa que a un esquizofrénico lo empiezas a medicar y desaparecen todos los síntomas, cuando no siempre es así. Yo he encontrado a personas esquizofrénicas que realmente la medicación les ha callado las voces y todo ha vuelto a la normalidad, dentro de su normalidad, que tienen que medicarse durante toda su vida, y esquizofrénicos que, por ejemplo, no han llegado a eliminar sus voces, y lo que hace el terapeuta o el psiquiatra es que ellos aprendan a convivir con esas voces, que sepan cuándo es real, cuándo no lo es, en qué momento tienen que hacerles caso, cuándo no, en fin. Es convivir con tus voces. No sé si habéis visto Una mente maravillosa, que el protagonista tiene esquizofrenia y tiene alucinaciones visuales y aprende a convivir con ellas. No sería hasta ese grado porque ellos realmente no tienen ese grado, sino que les ven a veces, no es continuamente, ¿no? El caso de esta chica era a veces. Cuando se encontraba algo mal, estas voces venían y la reconfortaban. En cambio, en el mismo grupo había otra chica que tenía esquizofrenia y tenía visiones. Y las visiones lo que le hacían era como que se le aparecía gente que estaba muerta. Ella pensaba que se le aparecía gente en plan veo espíritus, pero no, eran simplemente visiones que ella tenía de gente de su pasado que le decía que tenía que hacer tal o cual cosa. Muchas veces estas voces le metían ideas delirantes. Una vez nos contó que cuando peor estuvo, cuando tuvo el brote más grande, que acabó en agudos. Agudos es donde vas cuando tienes un brote muy grande. Yo, gracias a Dios, nunca he estado allí porque dicen que aquello es el infierno. Todo el que ha estado allí habla fatal de agudos, por lo visto lo pasan bastante mal. Pero dice que uno de sus brotes más grandes fue porque empezó a pensar
que la estaban persiguiendo, que la gente le espiaba, que había como un poder superior que la quería matar y que entonces la seguía por todos lados y no la dejaba en paz. En cambio, esta chica sí es cierto que con la medicación le desapareció todo el trastorno. Sin embargo, si la esquizofrenia viniera solamente con alucinaciones y tal, quizás con la medicación se solucionaría y tal. Pero normalmente tiene otros trastornos detrás. Es como cuando tienes, por ejemplo, tengo trastorno límite de personalidad. ¿Me venía solo? No, me venía por un estrés postraumático severo, me venía con agorafobia, me venía con fobia social, me venía con TOC, en fin, mogollón de cosas, ¿vale? Porque muchas veces las enfermedades mentales no van solas y es lo que les pasa mucho a los esquizofrénicos. Si algo recuerdo de una de las chicas con que más he tratado con esquizofrenia es que ella sentía muchísimo dolor, se lo podías notar cómo sentía el dolor, cómo era una persona que escondía muchísimo dolor y cómo era incapaz de expresarlo, o sea, ella era como incapaz, no podía. Y es algo que me he dado cuenta que le pasa a muchos esquizofrénicos, como que no son capaces de expresar eso, les cuesta muchísimo expresar sus sentimientos. Sin embargo, ¿sabéis? Lo ves que esa persona está sufriendo muchísimo y te da mucha pena porque dices, hay que ver todo lo que está sufriendo y no lo saca, no sabe expresarlo. Así que normalmente los esquizofrénicos son personas que realmente lo pasan muy mal, tienen muchas dificultades para relacionarse, muchas dificultades para el día a día y demás. No solo es que tengan, como os digo, visiones, tanto o oigan voces o visiones olfativas y tal, porque recuerdo que otro de los chicos decía que siempre le venía olor a azufre. Y que eso, o olor a quemado, y que eso le rayaba muchísimo porque se puso a buscar por internet y descubrió que si olías raro durante largos periodos de tiempo es que podías tener un cáncer. Entonces se rayó muchísimo y le vino otro trastorno mental debido a su propia esquizofrenia. Realmente un esquizofrénico, yo lo he visto con mis propios ojos porque tengo, como os digo, conozco gente que ha pasado por ello, pueden llevar una vida totalmente normal si se medican y van a tratamiento. Es cierto que un esquizofrénico con un brote esquizofrénico puede ser peligroso. Puede ser más peligroso para sí mismo que para los demás. Y luego está el tema de que mucha gente confunde brote psicótico con esquizofrenia. ¿Por qué? La esquizofrenia, digamos que se da a largo plazo. Es decir, sus visiones o las voces o lo olfativo o lo táctil es durante mucho tiempo. Un brote psicótico es durante un breve periodo de tiempo y está muy relacionado con el consumo de drogas. Es más, todos los que habían en el hospital le había dado el brote psicótico por el consumo de porros, para que luego me digáis que el consumo de porros es más sano que un cigarro. No conozco a nadie que le haya dado un brote psicótico de un cigarro y sí conozco a mucha gente que le ha dado brotes psicóticos por culpa de los porros. En el caso del brote psicótico sencillamente se da como lo mismo, ¿no? Pueden tener visiones, ideas de persecución o olfativas o táctiles y tal, pero es, como digo, un periodo corto de tiempo. También le pasa cuando está sometido a una situación muy grave de estrés. Y normalmente se le manda antipsicóticos, aunque tengo que decir que el tema de la medicación en los trastornos mentales es complicado, porque muchas veces los medicamentos que tendrían que ir con tu trastorno no son los que te funcionan y te medican otras cosas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo no tengo un trastorno psicótico, ni nunca he tenido un brote psicótico, ni nada parecido, y sin embargo los antipsicóticos son los que me permiten dormir. Yo he probado en 3 años de tratamiento millones y millones de pastillas para dormir. Y no sé por qué se le iluminó la bombilla a mi psiquiatra y dijo, vamos a probar con esto, a ver si duermes. Y oye, duermo con antipsicóticos. ¿Yo tengo brotes psicóticos? No, nunca he tenido ninguno, gracias a Dios, nunca he tenido uno. Lo máximo que he tenido fue una vez que iba a un psiquiatra cuando era adolescente, porque me llevó mi madre. Y recuerdo que me mandó muchas pastillas, una barbaridad de pastillas, que yo en todo este tiempo no he tomado tantas pastillas, ni muchísimo menos. He tomado mucha medicación, sí, pero aquella psiquiatra fue en plan exagerado. Y me mandó 2 pastillas que hacían contraindicación, imagínate el nivel. Y era una psiquiatra privada, para que luego, o sea, es que yo no me fío nada ni de los psiquiatras ni de los psicólogos privados, lo siento. Yo prefiero la seguridad social 1000 veces. Primero, pienso que no me van a sacar el dinero. Y segundo, no sé, para mí es más fiable porque se esmera más en que te recuperes, porque obviamente eso va por plazas y tienen que cubrir las plazas y tiene que entrar gente nueva, en fin, una movida. La cuestión es que me mandó 2 pastillas que se contraindicaban. Me las tomé y empecé, chicos, os lo juro, una paranoia. Empecé a escuchar una voz en mi cabeza, empecé a ver cosas raras. Llamé a mi madre corriendo porque obviamente no es un brote psicótico. En un brote psicótico o en la esquizofrenia tú lo das por verdadero. Es decir,
las voces que oyen y las visiones que ven, ellos piensan que son realidad, que son verdad. Y yo en ese momento sabía que me estaba pasando algo y llamé a mi madre y le dije, llévame a urgencias porque estoy oyendo voces, estoy viendo cosas y yo sé que me está pasando algo muy grave, creo que me estoy volviendo loca. Y nada, resultó simplemente que la medicación que hacía contraindicación 2 de las pastillas que me habían mandado, se escandalizó muchísimo el médico en urgencias, en plan de, perdona, tienes 16 años y te han mandado aquí esto que no sé qué vamos a hacer contigo cuando tengas 40, o sea, todo esto fuera. Pero bueno, la idea que os quiero transmitir es que realmente la esquizofrenia no es como la pintan, ni es tan grave, ni es tan tal. ¿Las personas se tienen que medicar continuamente? Sí, es cierto. ¿Tienen que recibir muchísimo apoyo? Sí, es cierto. Es más, muchísimos de los que han ido al hospital de día habían acudido antes porque tienen periodos de baja y cuando están en esos periodos de baja, o sea, de bajo ánimo o malestar, tienen que volver para que les sigan ayudando. No es lo mismo que un trastorno límite de personalidad, no es lo mismo que una bipolaridad, son también trastornos graves trastornos graves mentales, pero no es como el caso de la esquizofrenia, que realmente necesitan mucho apoyo, porque tened en cuenta que ellos lo que creen que ven y tal es real. Pero mientras ellos sigan sus tratamientos y sigan su medicación, os puedo asegurar, porque los conozco, que son personas totalmente normales. Totalmente normales. Espero que os haya quedado claro. Sin nada más que decir, solo me toca decir que si te ha gustado este vídeo me des un like. También puedes coger y compartirlo por todas las redes sociales. Suscríbete, ayúdame a crecer y habla de mi canal a tus amigos. Y esta gótica rebelde os dice adiós.